Hola a todos nuestros seguidores y gracias por acompañarnos en una nueva entrevista en Venerables. Hoy tenemos como invitado a Ronnie Aliaga, asambleísta por Unión por la Esperanza, UNES. Gracias, bienvenido. Muchas gracias, Roque. Y parte del Consejo de Administración Legislativa CAL, que recién fue escogido. Y gracias a ti por acompañarnos. Vamos a realizarte una entrevista entretenida seguramente, pero yo quería empezar preguntándote una cosa. Para los que no sepan, la entrevista se graba el miércoles, el miércoles 2, entonces quería preguntarte a ti, ¿cómo has vivido el tema de lo que está pasando en Quito y el alcalde? No sé si te enteraste, si has estado al tanto de lo que pasó hoy día con Yunda. Bueno, sí, nuevamente muchas gracias por la invitación a todos ustedes, a los hermanos ecuatorianos que están pendientes de esta transmisión y no solamente del país. Yo sé que tiene muy buena repercusión, chicos, y yo realmente los felicito. El tema de la alcaldía de Quito, yo creo que no va solamente por el hecho de lo que se puso y luego retiraron, que ha sido la denuncia, ¿no? Sino también por las posturas políticas de quienes no pueden ganar con la voluntad popular y mediante argucias tratan de conseguirlo. Yo creo que eso debe quedar en el pasado. Yo creo que se debe respetar la voluntad popular, que sea la justicia efectivamente que juzgue si se ha cometido un presunto delito, que las investigaciones avancen, que se dé el debido proceso, que se respete el Estado de Derecho. Y yo creo, estimado Roque, que es responsabilidad de todos nosotros como ecuatorianos también ya dejar de ser copartícipes de un estado de opinión donde te juzgan en los titulares de medios de comunicación y no en los tribunales como debería ser. ¿Y cómo lo viven ustedes? Porque, claro, las noticias o los medios lo que dicen también es que el Correato o los concejales que son de Correa están cubriendo a Yunda o están asegurándole su puesto. ¿Cómo ustedes viven esas críticas? O sea, aquí no es de asegurar y proteger, vuelvo a insistir, aquí es de respetar la presunción de inocencia y el Estado de Derecho, el debido proceso. Mira, tenemos que analizar, y a mí siempre me gusta ser muy didáctico cuando explico las cosas. Es como de que aquí mañana le pasa algo a un familiar nuestro y se encuentra ante un acto reñido con la ley y tiene que responder ante la justicia. Todos vamos a querer que se dé el debido proceso, que se agoten todas las instancias, que se cojan las pruebas y que al final del día sea la justicia la que dé el veredicto, más no un medio de comunicación, un titular, pseudos comunicadores a través de ciertas plataformas digitales que tienen formato de servicio higiénico, que son los que generan tendencias y son asalariados de quienes no pueden ganar con la voluntad popular, los que determinen quién es culpable y quién es inocente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso te digo, no es de encubrir y no es de tapar. Más vale es de hacer respetar un Estado de Derecho. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. El problema con Yunda es algo que tú conversabas conmigo hace poco off record y que hablábamos de que además el problema de estar en un cargo político es que la responsabilidad también es con la ciudadanía. Es decir, Dios no quiera que a ninguno de nuestros familiares se vea en una cuestión reñida, pero Yunda tiene muchos ojos más encima porque está en la alcaldía de la capital del Ecuador. Entonces, ¿tú crees que se debe o no, por ejemplo, censurar a ciertos funcionarios públicos en los que aparentemente hay actos de corrupción? Pero por supuesto, jamás, jamás, y el pueblo ecuatoriano a mí me conoce por mis acciones, gracias a Dios siempre encaminado en la buena lid de la política, ¿no? Con esa, siempre digo con orgullo que soy parte de esa nueva generación de políticos que no vamos con el afán de hacer daño a nada ni a nadie, que pensamos en el ser humano por encima de todo, cualquier interés. Y que dentro de esos espacios yo creo que sí es importante resaltar lo siguiente. El alcalde Yunda gozó de la voluntad popular, fue electo alcalde. Y que sea la voluntad popular que en su momento decía no elegirlo en la parte política. Ahora, en la parte de la investigación de un delito, pues que sea la justicia la que determine si cometió o no cometió el delito. Tú decías, y lo que hablábamos antes del espacio, es que como funcionarios públicos tenemos que responder y no tenemos que permitir la impunidad. Por supuesto que sí. Yo he luchado contra la corrupción a capa y espada. Lamentablemente no hemos tenido respuesta por parte de ¿quiénes? De los operadores de justicia. Entonces ahí no te levanta al menos un poquito de suspicacia de decir por qué en unos casos sí resuelven rápido y por qué en otros casos no resuelven de la misma manera. Entonces, ¿por qué cuando son adversarios o voces que han levantado, valga la redundancia, su voz de protesta contra una mala medida del régimen pasado, son perseguidos por los operadores de justicia? Y cuando los denunciados son los partícipes o cómplices del régimen que fue de Moreno, ahí no hacían absolutamente nada. Yo estoy de acuerdo contigo en eso y como para concluir este segmento de Yunda, que era una pregunta contextual, te diría,
Pero la lógica de UNES, digamos yo, o del Correate en el anterior gobierno, ellos o ustedes sí pedían censurar a ciertos políticos mediante la asamblea, como fue la censura a Romo, digamos. Así es. Para eso supongo que conversan en el bloque. ¿No pasa lo mismo cuando hay alguien como Yunda también en presuntos actos muy turbios de corrupción, que también se lo debería censurar y debería apoyar UNES como apoyó la censura de Romo, la censura de Yunda? Acuérdate que hay una cosa, los temas administrativos y los temas judiciales, ¿verdad? Entonces una cosa es responder ante la justicia y el otro por un acto administrativo. Cuando tú pones en comparación el contexto de lo que pasó con la ex ministra Romo, ¿verdad?, que fue censurada, fue la incapacidad que demostró desde el Ministerio de Gobierno. Tantas muertes que se pudieron haber evitado si teníamos una persona preparada ahí, y me refiero a octubre del 2019, una persona preparada a la cabeza del Ministerio de Gobierno, y por unas cuantas cosas más que ni siquiera se la investigó dentro de la Asamblea Nacional, que era por el reparto de hospitales públicos, que era de conocimiento público. Jamás se le investigó por cuando se hizo injerencia dentro de la función legislativa. Cuando yo presenté un cambio del orden del día y la presidenta de ese momento de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabeza, la llama a la ministra Romo a pedirle que hable con las otras bancadas para que no den paso a mi pedido de cambio del orden del día para que investiguen al presidente Moreno. ¿Me explico? No es lo mismo. Una cosa es la parte administrativa política y otra cosa es la justicia. En la justicia, el día 1 de junio tenía que ir a declarar por los casos de octubre del 2019 y no fue a declarar. Dijo que tenía muchas ocupaciones, que estaba muy ocupada y que no podía conectarse al Zoom. Ese es el tipo de personajes que tenemos. Los ministros que pasaron y la asamblea quedaron con una popularidad. Ahorita pienso en el exministro de Salud también, que hace declaraciones de que él limpió los hospitales. Digo, no sé si te enteraste. No, y la declaración más graciosa es que él dice que no huyó, que él salió soplado porque el abogado que le dijo que se vaya mientras pueda. O sea, eso es lo mismo que huir. Yo creo que nefastos personajes que han pasado por el régimen, en el régimen que fue de Moreno, dentro del Ejecutivo, sentaron nefastos precedentes, ¿sabes? La corrupción institucionalizada sobre pretexto de gobernabilidad. Y yo creo que un poquito más adelante vamos a hablar de ese tema de la gobernabilidad dentro de esta nueva asamblea, porque tú bien mencionaste, una clase política desgastada y deslegitimada. Tenemos una asamblea nacional, la pasada, que tenía solamente el 2% de aceptación, es decir, el 98% de los ecuatorianos rechazaba esa Asamblea Nacional, porque tenías más de 60 legisladores, de 137 investigados en la Fiscalía General del Estado, presuntos delitos que se investigaban, cobro de diezmos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito. Puedes imaginarte, y esos son los que deben defendernos, ampliar y fortalecer los derechos ciudadanos. Entonces yo creo que esta nueva Asamblea tiene la responsabilidad histórica de levantar el buen nombre de la primera función del Estado. Y vuelvo a insistir en que no se siga generando un estado de opinión, porque veo que por ahí va de nuevo la línea para desgastar a la clase política de la Asamblea Nacional para que no se haga una correcta fiscalización al Ejecutivo. Habla de gobernabilidad. Justamente sobre ese tema yo iba a hacer o basar la mayor parte de mi entrevista. La primera pregunta que te quiero hacer es, UNES tiene la mayor fuerza de la asamblea, o sea, tiene el mayor número de asambleístas. ¿Cuál fue el problema en los acuerdos en los que estaban llegando para que ahora se vean reducidos a la mínima expresión, digamos, en cuanto a la presidenta, que es de Pachacuti, en el caso solo estás tú? ¿Cuál fue la falla entre los acuerdos de la asamblea para que UNES, siendo la fuerza con mayor número de personas, tenga la menor representación? Mira, ahí el problema fue lo que detestamos los ecuatorianos: la mentira, la traición, el engaño, la falta de palabra y más aún, la falta de reconocer tu firma en un acuerdo. Eso fue lo que pasó. No solamente a la Unión por la Esperanza, sino al Partido Social Cristiano y a ciertos legisladores de las bancadas independientes que se habían sumado a este acuerdo. ¿Quién parte negó su firma? de la bancada de gobierno. Se especuló mucho de que se había producido esta ruptura de ese acuerdo por la Comisión de la Verdad, ¿no? Que dicho sea de paso fue una de las propuestas de campaña de Guillermo Lasso, y eso es de conocimiento público, yo no me lo estoy inventando. Apoyada por ustedes, pero... Así es. Y metían esa excusa diciendo que por eso se había roto, que se buscaba amnistía, que se buscaba el indulto, cuando nunca fue los temas de debate esos. La gobernabilidad por la salud, por el trabajo, por la educación, por la vacunación de los ecuatorianos. En esos eran los puntos que estábamos de acuerdo.
adversarios políticos, que hasta el día de hoy somos adversarios políticos. Aquí no es que estamos juntos y revueltos. Aquí cada uno maneja su línea ideológica y política como siempre la ha mantenido, pero evidentemente cuando se tratan de objetivos nacionales nos vamos a unir por el bien del Ecuador. Ya lo hemos demostrado desde la Asamblea Nacional. Se vota en conjunto. No porque nos caen bien, no porque nos caen mal, sino porque esa ley o ese espacio que se ha solicitado en una votación va a beneficiar a millones de ecuatorianos, pues siempre va a tener el apoyo de la bancada de la Unión por la Esperanza. Como tú bien mencionaste, reducidos dentro de una Asamblea Nacional con una mayoría frágil. Mira, iniciaron con la votación con 71, pusieron presidenta, vicepresidente, vicepresidenta, con 71 votos. Luego, para las votaciones del Consejo de Administración Legislativo, se movieron las mayorías. Para la designación de un secretario, ya no aprobaron con 71, aprobaron con 70. Asimismo, aprobaron las comisiones con 70 votos. Entonces, significa que si uno ya no comparte su idea, se acabó la mayoría. Y es más, le tengo un dato bien interesante, mi estimado Roque. El día de hoy tenemos en las bancadas dentro de la Asamblea Nacional, la que se mantiene todavía firme con los 49 legisladores que fueron electos es la bancada de la Unión por la Esperanza. El Partido Social Cristiano perdió 3 legisladores, de 18 pasó a 15. Pachacutic perdió 2 legisladores, una fue expulsada, Mireya Pazmiño, y otro acaba de renunciar, tiene menos 2, tienen 25. La Izquierda Democrática perdió 2 legisladores, una fue expulsada y otra renunció. Entonces, imagínate cómo está la recomposición de fuerzas. Pero ¿cómo deja eso a la asamblea? Porque tú hablas de una asamblea que sale débil porque institucionalmente no lograba mucho, pero la otra parece que comienza con el pie izquierdo. Entonces. Pero por supuesto, pues, porque faltan a su palabra desde el principio. Entonces, ¿qué te da a entender? Que te separas de tu organización política es a tu conveniencia. Entonces habrá que estar muy vigilantes, y ahí sí hago el llamado a todos los ciudadanos a estar vigilantes. Veamos, pues, quiénes van a ser las futuras autoridades en las provincias, si son cercanos, si son afines, si son familiares, si son conocidos de los legisladores, pues. Vamos a ver quiénes son esas personas que están ahí en esos espacios. ¿Es probable un nuevo reparto, piensas tú? Yo creo que y te cito una frase de un gran amigo, dice que en este Ecuador lo imposible es lo más probable. Y yo creo que es así. Yo no puedo anticiparme a decir que va a haber el tongo y el reparto, pero me parece muy raro que hayan cambiado tanto las votaciones y las posturas políticas de legisladores que recién entran a la Asamblea Nacional. Significa que no se estaba votando por convicción, sino que se estaba votando por conveniencia. Esperemos a ver cómo se van a mover las fichas y las votaciones dentro de los futuros temas que trate el Pleno de la Asamblea Nacional. Al final del día, yo tengo una postura muy clara. Dentro de la Asamblea Nacional, más allá de una postura política e ideológica, estamos 137 legisladores al servicio de todos los hermanos ecuatorianos y tenemos que entre todos buscar las mejores condiciones a generarles a la gente que más necesita. Ronnie Aliaga estaba al tanto del pacto que se hizo entre, creo... Siempre nuestros líderes nos ponen en conocimiento. Entenderás que para todos nosotros, como organización política, a veces sí es un poco complejo entender estos acuerdos políticos, ¿verdad?, entre nuestros líderes, pero en consenso de la mayoría de nosotros, por supuesto que apoyábamos. ¿Sabes por qué? Porque ahí está lo bonito de la democracia. No era que con organizaciones afines estábamos llegando a un acuerdo. Estábamos llegando a un acuerdo con organizaciones históricamente que eran adversarios. Es decir, estábamos pensando en el bienestar del Ecuador. Estaba cada uno deponiendo quizás una agenda que tenía su organización para decir, ¿sabes qué? La agenda en común nos va a beneficiar a todos. Pero eso, ¿en qué papel deja la bancada? ¿Ustedes lo opinan o se llegan a los acuerdos entre estos grandes líderes que son, por ejemplo, Nebot Correa y Lazo? No, todos opinamos. Pero siempre en la democracia interna va a pesar lo que dice la mayoría y siempre se ha consultado en todos los espacios internos de debate, porque hay varios espacios de debate interno y ahí siempre gana la opinión de la mayoría y la mayoría estuvo de acuerdo por el bienestar del pueblo ecuatoriano. Nosotros ya no podemos cerrarnos a una gran realidad. El pueblo ecuatoriano en este momento necesita salud. Roque, la gente necesita que la vacunen, no necesita estarse muriendo en las filas para hacer una fila para que te vacunen. Personas de la tercera edad que mueren en las filas y ya ha pasado, necesitan trabajo, se desesperan por llevar el pan limpio a la mesa de su hogar, se necesita estabilidad de la economía para poder dinamizarla. Hay muchos emprendedores,
Hay muchos jóvenes que quieren poner sus negocios, sus emprendimientos y no encuentran las oportunidades. Ustedes son unos jóvenes virtuosos. Si tuvieran más oportunidades, podrían alcanzar mejores cosas y tú lo sabes. Pero se necesitan generar las condiciones desde un gobierno nacional para que esa ayuda realmente se pueda canalizar. Y ni qué hablar de los índices de seguridad. Sabes que los índices de inseguridad se han disparado porque lamentablemente si no hay trabajo, los jóvenes no tienen cómo acceder al estudio, no se han preparado, no tienen nociones claras del correcto aprovechamiento del tiempo de ocio, evidentemente van a escoger el camino equivocado. Me da curiosidad entonces, ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo les dice Correa a la bancada de UNES? ¿Cómo es la reunión donde dice, mira, o miren, o camaradas o compañeros, no sé cómo es el trato, me llamó Nebot y me llamó Lazo y estuvimos conversando? ¿Cómo es esa conversación? Claro, él lo explicó muy francamente tal como tú lo mencionas, a través de nuestros compañeros, en este caso a través del compañero Camilo Samán, se hizo el acercamiento con el legislador Henry Kronfle, asimismo con el señor Guillermo Lazo, con Jaime Nebot, estuvo ahí los compañeros Fausto Jarrín y Pavel Muñoz, el compañero Rafael Correa, y evidentemente se llegó a un acuerdo, como te digo, que en ese momento se trataba de llegar a un acuerdo mínimo, trabajo, salud, educación, seguridad ciudadana, para el bienestar de nuestra gente. ¿Y no había alguna condición que ponga UNES para llegar al acuerdo así particular? Ninguna. Es más, ni hemos entorpecido el labor de la Asamblea Nacional. Si ustedes se dan cuenta, nosotros nos hemos mantenido firmes en nuestra postura. Nosotros no hemos apoyado ese pacto por la gobernabilidad porque ya lo hemos anunciado de que eso va al despeñadero. Y nos da la razón el tiempo. De 71 pasan a 70 votos. ¿Cuántos serán en la próxima votación? Entonces no podemos someter nuestros principios, nuestros valores para la conveniencia de unos cuantos que decidieron pactar con quienes antes y durante la campaña electoral lo habían amenazado a Lazo a decirle que no iba a terminar su mandato, que iban a salir a las calles a protestar y que ya también lo han anunciado, ¿no? Que el 11 de junio van a salir a protestar. El tema de Pachacuti y Conaya es súper complejo. Otra cosa que me llama la atención, ¿Andrés Arauz sabía sobre el acuerdo? Andrés es parte de las conversaciones, Andrés es parte de la bancada de la Unión por la Esperanza porque fue nuestro candidato a la presidencia de la República y evidentemente estaba en conocimiento, al igual que todos nosotros hemos sido puestos en conocimiento. Ahí me entra otra curiosidad también, ¿no? Si Andrés era el joven llamado a ser el nuevo líder o la cara juvenil del partido, del Correato, que evidentemente tiene 10 años de gobierno, ¿por qué no fue él el que anunció el pacto o que se hizo cargo de llevar a la sociedad, sino que fue Rafael Correa el que salió a encarar, digamos, las cuestiones del pacto y el que tuvo la conversación con Lazo y con Nebot? Claro, porque él lo explicó muy claro en su carta de renuncia a la organización política. Tiene unos problemas familiares, él los anunció. Sabemos que su esposa está embarazada, tiene temas que atender en México y lamentablemente él no se podía comprometer en esos casos tan delicados, porque tú sabes que esos temas políticos, donde realmente se estaban jugando los destinos de la patria, tal como lo hemos visto, merecen toda la atención. Y si tú no tienes la tranquilidad de poder estar bien, yo creo que se torna un poco complejo, ¿no? Igual todos siempre como compañeros nos apoyamos y nos respaldamos. El compañero Andrés ha recibido el respaldo de todos los compañeros de la bancada de la Unión por la Esperanza, de la organización política, se aceptó su renuncia y evidentemente sabemos que son espacios que nuevamente pueden ser ocupados por nuestro compañero cuando ya esté en mejores condiciones, ¿no? A partir de eso también me surge a mí la curiosidad. ¿Cuál es actualmente la situación de UNES, no? Porque yo siento que Arauz presentó esta carta por los problemas que tú dices. Siento también que Rabascal un poco se ha deslindado. ¿Es fuerte realmente UNES o es un poco un movimiento que está pegado, una unión que está pegada con goma? ¿O sienten que es fuerte eso? Más vale, si no fuese fuerte UNES, no tuviéramos todavía nuestros 49 legisladores. Si las otras organizaciones políticas, siendo más pequeñas, deberían estar más cohesionadas, ya han tenido las primeras bajas dentro de sus filas. Seguimos más fuertes, tenemos muy buenos liderazgos, nuestro compañero Andrés Arauz, nuestro compañero Carlos Rabascal y muchos compañeros. Yo creo que harían mal en nombrar uno por uno, pero dentro de la misma bancada de la Unión por la Esperanza, yo creo firmemente que tenemos las mejores mujeres y hombres representantes del pueblo ecuatoriano y que van a hacer un gran trabajo. ¿Está o no Andrés Arauz con UNES y Rabascal? Porque, es que nosotros somos parte, nosotros somos la Unión por la Esperanza. Una cosa es dejar un espacio de dirección
Yo no soy parte de un espacio de dirección, yo no soy secretario ejecutivo, no soy director de mi provincia, yo soy un legislador y un militante más. Andrés ha renunciado a la presidencia de la organización política, no ha renunciado a la organización política. Entonces eso sí hay que entenderlo un poquito mejor. Es mejor, porque alguien que está desde adentro nos lo explica mejor tal vez que otra persona. Y se bancan nombres, digamos, para las nuevas direcciones con la ida de Rabascal y Arauz. No, la verdad es que no. Se anunció que en el mes de agosto vamos a tener nuestra convención, una asamblea nacional de Fuerza Compromiso Social, donde se van a mocionar a las nuevas autoridades. Y eso ya es parte de los procesos de democracia interna dentro de nuestra organización política. Ahí es donde nosotros, y ahí me incluyo, los militantes somos los que proponemos a nuestros compañeros que creemos que tienen las mejores capacidades para poder liderar el movimiento. Al final del día hemos demostrado siempre el desprendimiento sano por los espacios de coordinación o dirección. Confiamos plenamente en la capacidad de todos y de todas. Así que no se nos va a hacer problema o ningún inconveniente en afrontar este proceso de democracia interna para que nos sigan representando los mejores hombres y mejores mujeres. Y el tema de los acuerdos que no se llegaron, ¿no? ¿Cuál es la posición actual de UNES? ¿Van a ser una oposición fuerte o van a intentar seguir llegando a acuerdos con las otras bancadas como Creo y Partido Social Cristiano? ¿Cuál es la situación? O sea, nuestra postura es de ser una oposición respetuosa, una oposición democrática, una oposición de argumentos. Nosotros lo que vamos a hacer es defender los intereses de las grandes mayorías en el marco del respeto de un plan legislativo que venció en las urnas, y nos referimos al de los 49 legisladores porque nosotros presentamos un plan para legislar. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando desde ese espacio. Nosotros no estamos para entorpecer. Nosotros estamos para brindarle al pueblo ecuatoriano la tranquilidad de saber que sus autoridades están trabajando sin sesgos políticos, están trabajando por el bienestar de todos y de todas. Hablan ustedes de fiscalizar al gobierno de Moreno. ¿Cuál es la diferencia entre fiscalizar y perseguir? Es muy buena la pregunta, ¿eh? Muy buena. ¿Sabes? Siempre la contesto y ya me la contestaste tú, porque no es persecución y no es revancha. Eso debemos entender. Cuando tú haces una fiscalización objetiva, imparcial, con todos los elementos, con las pruebas, y tú sigues los canales adecuados del debido proceso, eso es una fiscalización. Cuando tú con pocos elementos tratas de generar un estado de opinión, linchamiento y aplastamiento mediático, ahí se trata de persecución política. En este momento yo creo que ningún ecuatoriano va a estar en contra de que se fiscalice lo que pasó con los hospitales, el reparto de los hospitales públicos, sobreprecios en la compra de kits alimenticios, sobreprecio en la compra de insumos médicos, sobreprecio en la compra de funda de cadáveres. Todo eso tenemos que analizar. Declaraciones de ministros que muy sueltos de huesos decían que legisladores los llamaban a pedirles puestos de trabajo a cambio de los votos, que no nos hemos olvidado y que tenemos que seguir insistiendo. Tenemos pendiente el juicio político al exministro Richard Martínez. ¿Sí se acuerda de Richard Martínez? El que prefirió pagar la deuda que invertir esos millones de dólares en la salud de los ecuatorianos. Tenemos el juicio político contra el señor Pablo Celi, quien fungía de contralor y que hoy está detenido por un caso de corrupción también. Entonces hay que tratar el juicio político. Desde el Consejo de Administración Legislativa, el día de hoy tuvimos nuestra primera sesión, se han tratado temas, pero esos todavía no están incluidos. Esperemos que dentro de las próximas sesiones, porque existe el compromiso de todos los miembros del Consejo de Administración Legislativa de estar en alerta permanente, de sesionar las veces que sean necesarios y nos convoque la presidenta de la Asamblea Nacional para darle funcionalidad a esta Asamblea Nacional. Pero entonces, en el caso de fiscalizar, es una cuestión más del judicial que del legislativo. No, no es judicial, pues. Estamos hablando de que se incumplen procesos administrativos. Cuando sale un informe de la Asamblea Nacional... El reparto de hospitales es un tema más Pero bien... por supuesto, pero tiene que salir un informe de la Asamblea Nacional, que obvio va a ser tratado por la Comisión de Fiscalización y va a ser aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Y ese informe tiene que incluir dentro de las recomendaciones que eso vaya a parar a manos de la Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Rentas Internas, en fin, me explico, para hacerles más sencillo el trabajo de investigación a la Fiscalía General del Estado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no investigamos delitos, nosotros investigamos infracciones administrativas, que es distinto.
Pero obvio, y usted bien lo identifica, dentro de esto vamos a encontrar que se cometieron presuntos delitos, pero nosotros no somos los llamados a dar un veredicto sobre eso. Formas parte del CAL. ¿Cuál va a ser la prioridad? ¿Qué proyectos van a ser prioritarios para el CAL? Yo creo que deberían ser prioritarios y el día de hoy sostuve una reunión con la presidenta de la Asamblea que amablemente me recibió y estábamos de acuerdo en que los temas de materia económica tienen que ser los primeros, estabilizar y dinamizar la economía, leyes que tengan que ver con la ampliación, fortalecimiento de los derechos de los trabajadores también muy importantes y el tema de la vacunación. Aquí no estamos hablando de entorpecer el plan de vacunación, sino que se lo lleve con los parámetros adecuados para que la mayor cantidad de ecuatorianos dentro del menor tiempo posible sean vacunados. Yo entiendo, mire, y yo soy de otra tendencia política, y yo entiendo la problemática que se le puede presentar en este momento al gobierno del señor Guillermo Lasso. Ya salieron a decir que no iban a cumplir los 9 millones de vacunados en los 100 días, porque no tenían las vacunas. Entendemos, pero tienen que hacer un planteamiento, ¿verdad?, para decir, bueno, vamos a alcanzar tal cantidad, porque ya también como seres humanos entendemos que se escapa de sus manos poder adquirir, pero tienen que mejorar un poquito más las gestiones para poder tener las vacunas aquí y poder cumplir con lo que han ofrecido. Estamos esperando también que cumplan el ofrecimiento de subir el salario básico unificado a $500. Aunque bueno, creo que va de la mano con las declaraciones del ministro de Trabajo, ¿no?, que dijo que los que ganan $550 para arriba son parte de la mitad de ecuatorianos más ricos del país. Son los ricos. Imagina. No, y además me parece que Guillermo Lasso también ya dijo que no son $500 este año, sino que va a ser progresivo y al final de su gobierno esperemos. Pero son promesas de campaña, ¿no? Claro. Así nos lo explicó en la campaña. No, ahora lo explicó, ¿no? Dijo, sí son $500 del salario básico, pero después de los 4 años. Entonces fue el entuque, como dicen en mi tierra. Le metió ahí, no dijo mentiras, pero tampoco fue muy claro. Cuando eras candidato, una de las cuestiones que tú decías o de las propuestas que tenías era derogar o bajar o cambiar la ley de apoyo humanitario. La ley humanitaria. La ley humanitaria, ajá. ¿Se ha hecho algo acerca de eso? Claro, por supuesto, con nuestra bancada se han presentado la documentación necesaria para dar de baja esa ley, estimado Roque. ¿Sabes por qué? Porque esa ley lo que hizo fue engañar a los ecuatorianos, haciéndoles creer que nos iba a brindar ayuda, y lo que ocasionó fue que muchos amigos, conocidos y familiares, sus sueldos los reduzcan al 50%, ¿verdad?, y los despidan intempestivamente y no reciban sus liquidaciones que por ley le correspondían, dentro de lo más grave. Porque dentro de esa ley, tú no encontraste en ningún momento de que se iba a hacer una moratoria, declarar moratoria a los créditos hipotecarios de consumo, de tarjetas de crédito, los créditos bancarios, en ningún momento. Entonces lo único que hicieron fue, para aprovecharse, muchos pícaros empresarios, aprovechándose de esta ley, lo que hicieron fue vulnerar los derechos de los hermanos trabajadores de la patria ecuatoriana. Entonces ese fue nuestro compromiso de campaña y nosotros seguimos en este tema. Pero recuerda que la agenda que se trata dentro del Pleno de la Asamblea Nacional es procesado y autorizado a través del Consejo de Administración Legislativa y el día de hoy recién fue nuestra primera sesión. Hablas también de cómo se despidió. ¿Se va a hacer algo con la figura de la compra de la renuncia? Cuando tú no quieres renunciar y te la compran, te dicen te vas y te compro la renuncia. Bueno, yo creo que habría que analizarlo, ¿no? Yo eso, ahí sí se lo dejo a los entendidos en la materia laboral. Yo estoy siempre a favor de lo que signifique ampliación y fortalecimiento de los derechos, en contra de lo que represente la precarización laboral, la flexibilización. No puede ser que, sobre pretexto de justificar que va a haber más contratación, te precaricen la forma de contratarte, de no darte estabilidad laboral. Yo creo que no es la manera. Hay formas de salir adelante. Y yo sí hago un llamado, porque las leyes que tienen que ser aprobadas en la Asamblea Nacional tienen que dinamizar la economía. Yo estoy encargado del tema de la economía social y solidaria. Antes, o todavía se llama, economía popular y solidaria. Pero la economía popular y solidaria trabaja con el sector asociativo y el sector cooperativo, ¿no?, del sector financiero y no financiero de la economía popular y solidaria. Hay que incluir también a los emprendedores, a la pequeña empresa, a la mediana empresa, y cuando yo digo a los grandes empresarios, todo el mundo salta y dice, ¿por qué? Porque son parte también de la cadena productiva. Pero hay buenos empresarios, empresarios con responsabilidad social. Estos empresarios con responsabilidad social son aquellos que cumplen sus obligaciones con sus trabajadores y también respetan los derechos de los mismos. Entonces, evidentemente, si tú cumples tus deberes, pues puedes recibir beneficios e incentivos. El Ecuador lo tenemos que levantar entre todos, pero con mucha solidaridad. Y la solidaridad parte de los que más tienen hacia los que menos tienen.
UNES hará presión para que se haga la Comisión de la Verdad, que dice el gobierno o el bloque de gobierno que fue la razón de la ruptura del acuerdo. Mire, están hablando nuevamente desde otras bancadas políticas de la conformación de una Comisión de la Verdad. Aclarar que esto de aquí es bajo parámetros internacionales de las Naciones Unidas, que está conformado por profesionales e independientes objetivos, que no tiene dentro de sus objetivos poder hacer injerencia dentro de la política, o dentro de la justicia, perdón. No va a ser injerencia de la justicia, sino que más vale va a determinar qué procesos se han vulnerado o qué derechos se han vulnerado, que es distinto. Entonces, nosotros, sabiendo que somos inocentes ante tal brutal persecución y represión por parte del régimen anterior, nosotros lo que queremos es que se esclarezca la verdad, ¿ya? Que se va a demostrar con las pruebas necesarias y contundentes que se utilizó la justicia para la persecución política. Lo demostraremos más temprano que tarde en organismos internacionales, en las cortes internacionales, lo vamos a demostrar. Pero también es necesario que dentro del país se haga ese espíritu de cuerpo y realmente se busque la verdad, la objetividad y sobre todo la justicia. Mira, que esto de aquí no tiene nada que ver con retaliaciones de ningún tipo. Es más, se ha solicitado que dentro de esta Comisión de la Verdad también incluyan los casos de corrupción tan conocidos por la ciudadanía, sobre todo los más graves del tema de salud pública. Así que yo creo que tal como tratan de aparentar en el imaginario de la ciudadanía, en el estado de opinión, nos hacen creer a la ciudadanía que nosotros somos los culpables. Entonces, ¿qué culpable está pidiendo que investiguen? Nosotros estamos pidiendo que investiguen porque sabemos y tenemos certezas de nuestra inocencia, de la inocencia de nuestros compañeros y sobre todo que no hemos hecho nada para atentar contra los intereses del pueblo ecuatoriano. Se puso bravísimo. Esperemos que pase. Ya no pasa nada. No, que pase por el sonido. Digo. Sí, no le digan nada. Bueno, ya se fue. Fuiste uno de los primeros que denunció el tema de INA Papers. ¿En qué está eso? O sea, fui el que denunció, no el de los Bueno. primeros. Es porque, mire, hay una plataforma digital, ¿no? Que utiliza la información de todo el mundo y ellos dicen que ellos son como una fiscalía digital, más o menos, ¿ya? Entonces ellos dicen y la fiscalía actúa. Y digo porque no solamente denuncié el caso de los INAPEP, sino el caso de la consulta mañosa, ¿no? El desvío de fondos públicos en la consulta popular del año 2018. 7 veces sí. ¿Ya? Y ese de ahí lo saca un portal periodístico y a las 2 horas de que saca el reportaje me llama la Fiscalía General del Estado justamente y misteriosamente para recibir mi declaración. Entonces, ¿no te parece muy sospechoso también? Y el caso de INA Papers, ese sí se lleva todos los premios, ¿no? De lo que no se debe hacer en derecho. Más de 2 años y 2 meses, 2 años, más de 2 años y 2 meses desde que se habló la investigación previa. Ya están en el Ecuador la asistencia penal de Panamá, la de Suiza, la de China. Con la de Panamá es suficiente, está toda la información financiera. Tendrá que justificar el hermano de Moreno de dónde sacó tantos recursos y por qué cobró esos cheques. De dónde sacó, es el migrante más exitoso. Porque si nos puede justificar todo eso, yo creo que debería dedicarse al coaching para que nos explique cómo se hace tantos recursos en el exterior en tan poco tiempo, ¿no? Pero la fiscal general del Estado no hace absolutamente nada. Por eso yo también interpuse una querella ante el Consejo Nacional de la Judicatura porque para mí la fiscal presuntamente no ha aplicado el principio de oportunidad y de celeridad en estos procesos. Porque en casos similares, como el caso Bochornos, que hubo una sentencia a 388 días sin una denuncia, aquí hay denuncia en el Ecuador, España, Panamá y Suiza, sin una denuncia ya tenían sentencia a 388 días. Es más, se dieron el lujo de instalar la audiencia en medio de la pandemia. Entonces yo creo que sí nos pone a reflexionar muchísimo que han utilizado todo el aparataje de la justicia sometido al régimen de turno para beneficiar a los que están en el poder y evidentemente para atacar a los adversarios políticos que al final del día lo que hacíamos es defender los intereses del pueblo ecuatoriano. Cuando nosotros terminamos una entrevista siempre pedimos a nuestro entrevistado que diga unas palabras. En este caso, ¿qué le dirías a los ecuatorianos que ven comenzar este nuevo gobierno y esta nueva asamblea? Bueno, a los ecuatorianos, pero especialmente a los jóvenes. Hay una nueva generación de políticos. Vamos a hacer un trabajo ético, honesto, de propuestas, sin el afán de hacer daño a nada ni a nadie, pensando en el ser humano por encima del capital. Vamos a construir esa patria justa y equitativa,
pero entre todos y todas, con mucha solidaridad, de los que más tienen hacia los que menos tienen, a no perder la esperanza. Y los jóvenes a empoderarse de este presente. Tenemos la capacidad, tenemos la convicción y tenemos el corazón para hacerlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya saben, si les gustó, den like, compartan, comenten. Nos veremos en próximas entrevistas y desde aquí igual invitamos a cualquier persona del legislativo que quiera venir a conversar con nosotros. Son bienvenidos y este es un espacio para conversar. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a usted. La próxima hay que traer aparte de los perritos unos patitos para que se vean más chéveres.